en el que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar una sesión pública para recibir como académico correspondiente de esta corporación al doctor don Ángel Salvador Velasco. El señor presidente, en pie, leerá, al señor secretario, perdón, en pie, leerá el particular del acta. Decreto 8/2017 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente electo de esta corporación al ilustrísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por resolución de 26 de abril de 2016, Boletín Oficial del Estado número 120 de 16 de mayo de 2016, académico correspondiente electo de la Real Academia al ilustrísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco. Para la toma de posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 23 de octubre de 2017, el secretario general Salvio Jiménez Pérez, el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Miguel Ángel Vives Vallés, que efectuará la presentación del nuevo académico correspondiente. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, distinguido público, amigos, me corresponde en esta ocasión, por gracia de esta institución, presentar al doctor Salvador en este acto de incorporación a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a la par que proporcionar al mismo tiempo unas palabras de bienvenida. En realidad es tarea fácil presentar al nuevo académico correspondiente, dado que se trata de una persona que nos ha frecuentado en la Academia desde hace años, que ha participado en su vida académica con varias conferencias sobre historia de la veterinaria y que conoce a una buena parte de sus miembros por haberlos tratado personalmente en múltiples ocasiones. Y tanto es así que en la votación de su candidatura obtuvo una respuesta favorable y masiva, lo que debo decir que no es frecuente en esta casa. Con respecto al recipiendario, debo confesar que, por cercanía y amistad, quiero afrontar el reto de evitar cualquier tentación de endosarles a ustedes una geografía, nada fácil de obviar, por otra parte, y además soy consciente de que, como bien señalara Heisenberg en su principio de indeterminación, tan famoso, el observador, en este caso yo, influye sobre el hecho observado, y de manera algo más pedestre, dado que yo mismo soy amigo del doctor Salvador, sepan por anticipado que esta presentación ha de ser forzosamente subjetiva. En todo caso, he de decirles que el doctor Salvador, por nacimiento, es castellano, lo que posiblemente determine su carácter austero, despoblado de ornamentos superfluos y además curtido por su continuo trato profesional con multitud de clientes de diversos lugares de España, donde ha realizado su querido objetivo personal de regentar oficinas de farmacia, así como poner sus conocimientos al servicio de quien le ha necesitado para orientarse en sus necesidades de medicinas, indicaciones de uso de los fármacos o incluso algún que otro favorcillo. Hay que ver al doctor Salvador en su actividad profesional para encontrar a un hombre feliz en su ámbito. Diríamos que es un hombre privilegiado por su sino, que le ha deparado una actividad que le gusta y en la que disfruta, algo, por otra parte, difícil de ver en la actualidad. Pero, por supuesto, hay más. Por si no fuera suficiente esta actividad cotidiana que, créanme, le ocupa todo el día, el doctor Salvador está aquí hoy por su faceta heroica. Y, en efecto, Romain Rolland describía al héroe como aquel que hace lo que puede frente a los demás que no lo hacen. En este apartado radica la principal aportación del nuevo académico a los conocimientos veterinarios, ya que una buena parte de su tiempo lo ha empleado en investigar, indagar, explorar, revolver archivos y, en definitiva, descifrar un periodo de nuestra historia profesional
la Ilustración, periodo harto imprescindible para conocer lo que somos los veterinarios. Y lo ha hecho tan a fondo que, en mi opinión, se me antoja difícil pensar que alguien, ya sea en un futuro próximo o a medio plazo, le supere en número de aportaciones, en la calidad de las mismas o en las nuevas vías posibles de investigación que ha dejado abiertas. Y como segunda prueba de heroicidad, señalaré que todo esto lo ha hecho a su costa, desde el punto de vista económico, pagando de su bolsillo viajes, estancias, manutención, copias y todo aquello que ha necesitado para llevar adelante su investigación, siendo esta forma de heroísmo, el económico, todavía más difícil de comprender que otras. En este sentido, la aportación de sus tesis doctorales y de su libro El inicio de la veterinaria en España es un trabajo magistral, de maestro, cuya vigencia perdurará durante décadas, aunque nosotros no lleguemos a verlo, pero créanme que así será. Dado que no deseo para los demás lo que no quiero para mí, les liberaré del plúmbeo recuento numérico de las aportaciones en este campo de la historia de la veterinaria, pero sí les recomiendo que aquellos que deseen conocer quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde se dirigían los veterinarios y su profesión durante la Ilustración, lean y disfruten de sus trabajos. Me lo agradecerán. Como he indicado antes, no pretendo escribir una apología de nuestro protagonista hoy, ya que, como verán, también tiene algunos peros. Me erijo, pues, en crítico ahora, pero teniendo muy presente la conciencia de Steiner, cuando dice que todo crítico ve en su sombra a un eunuco. Uno de los peros es la densidad de sus conferencias y escritos, que dificulta a sus oyentes y lectores no iniciados seguir sus hallazgos. De la misma forma, esa densidad, formada por un contenido de alto peso molecular, proviene de un proceso acumulativo de datos seguido de un adecuado tiempo de decantación que, sin adición alguna de elementos espurios, conforma un producto ciertamente concentrado, pero de inmejorable calidad. Otro de sus peros es la imperiosa necesidad que siente de encontrar cuantas más pruebas mejor, para dar por cierta cualquier posibilidad percibida. Esto, que por cierto es intrínsecamente bueno, representa en muchas ocasiones un proceso extractivo de su tiempo que tiene repercusiones en la capacidad de producir historia. Como en muchas ocasiones le he oído decir al excelentísimo señor general don Luis Moreno Fernández Caparrós, queremos más, refiriéndose a sus trabajos. Finalmente, podemos reprocharle, como historiador, su tendencia a no despegar los pies del suelo, lo que, traducido a la historiografía que también practica, indica su dificultad inmanente para dejar volar teorías, posibilidades o hipótesis. Muchos otros, como yo mismo, hemos arriesgado fama y honor, si los hubiere, elaborando teorías en historia con muy pocos datos, teorías que el tiempo acaba confirmando o rechazando. De manera que el doctor Salvador no apuesta, demuestra. En fin, por más grande que sea el personaje, ya ven que ni siempre ni todo es necesariamente perfecto, aunque realmente bien poco le falta. En todo caso, sí deseo transmitirles que el todo, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, constituido por sus partes, en este caso la sección quinta de Historia de la Veterinaria, desea reunir a los mejores representantes de la historia de la veterinaria, una parte de nuestra esencia diferencial científica, biográfica, profesional, sociológica, fundamental para saber quiénes somos, de dónde venimos y aventurar a dónde podemos ir, que lamentablemente no ha sido bien tratada en España, y de manera que en este campo seamos imbatibles, lo que conseguiremos precisamente a partir de la progresiva incorporación de personajes de la talla del doctor Salvador, que hoy ingresa, junto con otros recién incorporados y alguno que queda por desembarcar. De manera que quienes deseen aprender sobre nuestra historia, forzosamente, tendrán que tener en cuenta los trabajos de nuestros académicos. Así pues, doctor Salvador, amigo Ángel, sea usted bienvenido en buena hora. Tenga a gala ser miembro de esta institución
siga trabajando en bien de la veterinaria española y no se preocupe si su trabajo no es inmediatamente reconocido o valorado, pues ya lo será, con seguridad. He dicho. Muy bien, a continuación tiene la palabra el doctor Ángel Salvador Velasco para dar lectura a su discurso de ingreso titulado Antonio Perla, el aceite preferido de Carlos Castro. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras y excelentísimos señores académicos, señoras y señores, querida familia y amigos. Me siento emocionado y abrumado. Acceder como académico correspondiente a esta docta institución es honra que no estoy seguro de merecer. Los componentes más sobresalientes de la profesión veterinaria forman parte de la Real Academia de Veterinaria de España, y verme cercano a ellos es para mí motivo de orgullo. Mi máximo y sincero agradecimiento a los miembros de la Academia que respaldaron con su voto en Junta Plenaria mi aceptación, que se produjo sin ningún voto en contra. Con especial mención a los académicos de número que avalaron mi solicitud. Doctor Vives Vallés, gran conocedor de la veterinaria española en su máxima acepción, autor del discurso de presentación, y mi mentor. Doctor Echanin Macazaga, gran estudioso e investigador de la veterinaria vasca y excepcional comunicador. Y doctora Mañé Seró, con quien de forma desinteresada y entusiasta puedo contar siempre para su inestimable valoración y mejora de mis trabajos. Mi adscripción a la sección quinta es consecuente con mi dedicación a la historia de la veterinaria, a la investigación en archivos. Además, me une con los académicos de número a ella pertenecientes un vínculo de amistad basado en la admiración que como historiadores les profeso. A su presidente, doctor Moreno Fernández Caparrós, cuyas extensas conversaciones y acertadas opiniones sirven de acicate a mi labor, doctor Pérez García, incansable investigador archivístico, del que aspiro a ser continuador, doctor Mardones Sevilla, veterinario de amplio bagaje, memoria precisa y conversación instructiva, y doctor Dehesa Santisteban, que desde diferentes ámbitos ha favorecido el desarrollo de la historia. Mi primer contacto con la historia de la veterinaria tuvo lugar en 1999 y fue por propio interés. Tenía intención de realizar el doctorado en farmacia para enriquecer mi currículum, por lo que me dirigí a la antigua Cátedra de Historia y Legislación Farmacéutica, encuadrada en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. La pregunta de la profesora de Andrés Turrión fue clave. ¿Qué crees que puedes aportar? Mi respuesta, cuanto menos, fue sincera. Mis primeros años de ejercicio los desarrollé en un pueblo de las estribaciones de los picos de Europa, con ganado bovino y equino, lo que me ha permitido conocer el medicamento de uso animal por encima de la media de mis compañeros. Fue suficiente. La profesora de Andrés lo tuvo claro. Aprovecharía los cursos de doctorado para comenzar a investigar en el Archivo General de Palacio, en la documentación perteneciente a la Real Botica y también a la de la Real Caballeriza. En una tesis doctoral recién defendida, se hablaba de la regulación del suministro por la Real Botica de medicamentos con destino a los caballos pertenecientes a la Real Caballeriza, constando ya ese suministro como una cita al pie en 2 tesis doctorales precedentes. Iríamos sobre seguro. Mi tesis doctoral estaría centrada en el reinado de Isabel II. Como es fácil imaginar, mis supuestos conocimientos de poco sirvieron, pero sí mi predisposición. 3 años después, realizo una llamada telefónica desde el Palacio Real. La receptora es mi directora de tesis. He revisado el último legajo. La fase de investigación está terminada. Pero si lo dejo aquí, toda la documentación relativa al Real Tribunal del Protalbeitarato y su pugna con la Escuela de Veterinaria y al nacimiento de la propia escuela y el papel juzgado por Bernardo Rodríguez quedarán incompletos. Necesitamos llegar al reinado de Carlos IV para darle sentido. La respuesta de la profesora de Andrés, como en ella fue costumbre durante toda mi tesis, fue otorgarme informada libertad. Elegir esa opción supone como mínimo dedicarle 1 año más, pero entiendo que te atraiga. Tú eres quien debe decidir. Nuestro objetivo inicial está cumplido. La libertad a la que aludo, tardé en saberla valorar.
pero sin duda influyó en que encontrara en la investigación y en la escritura el placer que hasta el día de hoy me producen. Así, la relación con la historia de la veterinaria, que había comenzado por interés, acabó siendo pasional. En 2004 defendí mi tesis doctoral, Medicamento de uso animal, nexo de dos reales instituciones, Real Caballeriza y Real Botica. En ella, cada uno de los 3 reinados contaba con su capítulo correspondiente, pero es el titulado Contribución a la historia del Real Tribunal del Protalbeitarato y de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid la que, en mi opinión, hace singular a la tesis farmacéutica. Al presidente del tribunal también se le debió parecer. Mi admirado catedrático Javier Puerto Sarmiento inició su exposición previa a la defensa de mi trabajo con un argumento que no encontré nada tranquilizador. En otro tiempo, el contenido de la tesis doctoral hubiese sido discutido. Hoy, bajo el paraguas de Historia de la Ciencia, tenía perfecta cabida en la Facultad de Farmacia. A partir de ese momento comienza para mí la historia de la veterinaria, pero ya realizada junto a veterinarios. Con variable cercanía personal, en estos años he conocido a auténticos defensores de la historia de la veterinaria, bien sea promoviendo su enseñanza con acertada pedagogía, con la elaboración de novedosos trabajos o favoreciendo su desarrollo desde diferentes ámbitos. Un nutrido puñado de personas que dedican su tiempo y esfuerzo de forma altruista a mantener viva la llama de la historia. Porque tal y como indicara el maestro Sancegaña, en la historia de la veterinaria hay trabajo para muchos estudiosos y por mucho tiempo. Como todo entusiasta investigador, a cada trabajo que he realizado le ha sucedido otro surgido de algún documento hallado en la investigación precedente. De esta forma, hay un hilo conductor, un nexo entre cada uno de los trabajos, lo que me ha llevado a especializarme en la historia de la veterinaria del siglo XVIII y primera mitad del XIX, un periodo histórico especialmente importante para la evolución de la profesión. Es lo que gráficamente hemos definido como los eslabones que componen una cadena, que una vez completada da lugar a nuestra tesis doctoral en veterinaria, el inicio de la veterinaria en España, de la Ilustración al liberalismo, dirigida por el profesor Vives Vallés y la profesora Mañé Seró. En honor a la verdad, he de decir que fue un trabajo concebido y pergeñado por la necesidad de completar las lagunas existentes en el relato histórico veterinario, que completamos con investigaciones en diferentes archivos y dotamos de un argumento uniforme. Pero fue mi mentor, quien merced a su conocimiento global de la historia y a su espíritu universitario, quien plantea el objetivo de una tesis doctoral, y a quien se lo agradezco. Nada envejece tan pronto como un libro de historia. Son palabras de la académica de la historia Carmen Iglesias, pues el hallazgo de un nuevo documento o una nueva perspectiva obligan a modificar una conclusión anterior. Esto conlleva, según mi opinión, a que cada nueva teoría deba descansar en el imprescindible componente documental y que deba ser contrastada y discutida con especialistas de valía y confianza antes de presentarla ante el resto de la comunidad científica. Por ello, soy un convencido tanto de la necesidad de la investigación en archivos como del trabajo en equipo, una combinación que con gran probabilidad permite obtener resultados positivos. Acudo a la academia desde hace años con cierta regularidad y siempre me he sentido muy bien acogido. No olvido mi presentación al doctor de Cuenca y Esteban, que me hizo sentir que esta era mi casa y que podía acudir a ella a aprender cuanto quisiera. Y como en 2010 me otorgó su confianza, siempre a través de mi mentor, cuando por primera vez solicité su aprobación para impartir la conferencia el 14º duque de Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez Marinas, el comienzo de la veterinaria en España. Volví de nuevo a ocupar este estrado 3 años después con la conferencia El inicio de la veterinaria en España, de lo que queríamos saber a lo que ahora conocemos, ya con el doctor Anadón Navarro como presidente, al que agradezco no haberme puesto ningún impedimento cuando he solicitado comparecer ante la institución. Mi mayor agradecimiento a la historia de la veterinaria es por haberme facilitado trabajar conjuntamente con Laura Salvador González, mi hija, que con su visión profesional de arquitecta nos ha permitido interpretar y valorar la planimetría de los edificios que han albergado la Escuela de Veterinaria de Madrid. Especial significación tiene la primitiva sede en el Paseo de Recoletos, de la que únicamente conocíamos de forma parcial su fachada principal, y de la que a partir de planos inéditos mostramos por primera vez el edificio completo mediante una laboriosa y exacta axonometría realizada por Laura. Este proyecto, que comenzamos en 2013 y que continuamos en la actualidad, contó con el apoyo y la intercesión del presidente de la sección quinta, doctor Moreno Fernández Caparrós,
para dar lugar en noviembre del pasado año y en esta misma sala a la conferencia impartida de forma conjunta, sedes madrileñas de la Escuela de Veterinaria, Arquitectura y Profesión. Pero lo expuesto no hubiese sido posible desarrollarlo sin el apoyo incondicional de Rosa González Muñoz, mi esposa, a quien le estoy infinitamente agradecido por regalarme cada día su generosa ayuda. No solo he contado con su comprensión, imprescindible para sacar adelante mis proyectos, pues mi trabajo diario ninguna relación tiene con la historia de la veterinaria y he de desarrollarlos en mi tasado tiempo libre, sino que además he contado con su implicación en búsquedas en archivos, en los interminables rastreos en Internet y en la primera corrección de cada trabajo. En suma, gracias Rosa por tu apoyo, con el que deseo seguir contando. Hay una segunda persona a la que mucho debo y que ya he mencionado con anterioridad. Es Miguel Ángel Vives Vallés, mi mentor y mi amigo, en quien siempre he encontrado el consejo preciso y la valoración adecuada, que ha confiado repetidamente en mi trabajo y que ha intercedido por mí cuando lo he necesitado, ya sea ante el presidente de esta Real Academia, cuando para la institución yo era un desconocido, o ante la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio de Veterinarios de Sevilla, encabezado por su presidente Ignacio Oroquieta, que siempre ha abierto al apoyo de temáticas históricas, accedió a la publicación de mi tesis doctoral en magnífica edición. En suma, gracias Miguel Ángel por tu apoyo, con el que deseo seguir contando. La figura veterinaria elegida para este discurso, Antonio Perla Coprarini, se mantiene durante 51 años en la Real Caballeriza, durante los cuales se encarga de la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos de Carlos III y de Carlos IV. Mostramos las pruebas suficientes para que Antonio Perla sea adscrito a la minoría ilustrada que representa la vanguardia profesional. Pero no es este el aspecto que hemos querido destacar, teniendo en cuenta cuán reciente está el magnífico discurso de ingreso como académica de número de la doctora María Cinta Mañé, que versó sobre la figura del albéitar Francisco González, centrando el discurso en lo que representó el movimiento ilustrado para la albeitería y la veterinaria españolas. Es la profundización en el conocimiento de la Real Caballeriza lo que hemos querido subrayar. Hemos centrado nuestro estudio tanto en sus séquitos como en los profesionales que se encargan del mantenimiento de su salud, y el mariscal Antonio Perla resulta un cualificado y máximo exponente. Fernando VI fallece sin descendencia directa, por lo que la corona española recae en su hermanastro Carlos, en ese momento rey de Nápoles. El 17 de octubre de 1759, Carlos III y María Amalia de Sajonia desembarcan en Barcelona, realizando su entrada en la corte madrileña el 9 de diciembre. La comitiva que acompaña a los reyes es muy numerosa, pues son muchos los cargos de confianza que se trasladan a España junto a ellos, a los que hay que sumar los que seguirán llegando en los siguientes meses. Aristócratas pertenecientes a su círculo íntimo, consejeros, militares, profesionales y artesanos se trasladan desde Nápoles a Madrid. Entre los profesionales se encuentran los mariscales Xavier Leonelli y Antonio Perla, encargados en la caballeriza napolitana de la asistencia clínica y el herrado de los equinos. Nuestro protagonista, el albéitar Antonio Perla, es considerado por sus contemporáneos como un destacado profesional, que vive en primera persona y en posición privilegiada la evolución de la albeitería empírica a la veterinaria metódica. Antes de adentrarnos en su vida y en su obra, consideramos imprescindible realizar un somero recorrido por la institución de la que forma parte, que nos aporta una visión de la importancia que durante el siglo XVIII la Real Caballeriza tiene en el conjunto de la Real Casa, en un momento en el que los intereses del rey y los del conjunto de la nación están separados por una línea apenas perceptible. La Real Caballeriza se encarga del transporte de personas, enseres y víveres relacionados con la Real Casa. Es la institución encargada de proveer de medios de transporte a la Real Familia y a su círculo más próximo, pero también a todos los empleados que necesitan de desplazamiento diario para su servicio en palacio. Aunque durante nuestro periodo de estudio sería más apropiado hablar de palacios, en plural, porque los desplazamientos a las jornadas a los reales sitios de El Pardo, San Ildefonso, San Lorenzo y Aranjuez se suceden a lo largo del año sin solución de continuidad. Los desplazamientos a las sucesivas jornadas, con una duración cada una de entre 3 y 4 meses, significan una movilización masiva de los medios con los que cuenta la Real Caballeriza, humanos, équidos y carruajes. Al caballerizo mayor le corresponde el gobierno y dirección de la Real Caballeriza, estando todos los empleados que prestan servicio en ella a sus órdenes. En 1749, la Real Caballeriza tiene en planta 712 caballos y mulas, y los dependientes incluidos en nómina son 405. La llegada al trono de Carlos III supone un incremento notable
en la dotación de empleados y equidos. En el año 1786 se llega a los 1.829 equidos y 1.245 empleados. Los máximos números se obtienen 10 años después, durante el reinado de Carlos IV, con 2.036 caballos y mulas y 1.300 dependientes. El importe anual de sueldos y el importe abonado a los diferentes oficios de manos y proveedores de la Real Caballeriza asciende a 9 millones de reales. Estos datos nos permiten cuantificar la magnitud organizativa y de presupuesto de la Real Caballeriza y, por tanto, su importancia en la estructura de la Real Casa. Son cifras impresionantes que se mantienen estabilizadas hasta el año 1805. A partir de ese momento se produce un radical descenso en el importe de gastos. No se trata de una reducción preconcebida y voluntaria, sino motivada por el estado de práctica bancarrota en que se encuentran las finanzas de España. Pero es la Guerra de la Independencia el punto de inflexión definitivo. Marca un antes y un después, tanto en el número de empleados como en el de equidos. No nos adentramos más en este periodo porque resulta ya ajeno a Antonio Perla. Nuestro protagonista fallece el 3 de abril de 1811. Si los datos numéricos dimensionan la importancia de la Real Caballeriza, no es menos significativa la ubicación del Palacio Real. Desde 1789 se encuentra situado entre dos caballerizas. En el extremo sur, en el lugar que hoy ocupa la monumental verja que delimita la Plaza de la Armería, en la fachada principal de la Catedral de la Almudena, se alzaba la Real Caballeriza y Real Armería mandada edificar por Felipe II, de 80 metros de largo y 10 de ancho. Y en el extremo norte, con el acceso desde la calle de Bailén, en los actuales jardines de Sabatini, estaba la Real Caballeriza proyectada por Francisco Sabatini, un edificio gigantesco cuya fachada rebasa en longitud a la del mismo palacio. La planta inferior cuenta con pesebres para 500 caballos y las plantas superiores están destinadas a vivienda de los dependientes y sus familias, con capacidad para albergar a 500 personas. El caballerizo mayor del rey es, junto al mayordomo mayor y al sumiller de Corts, uno de los 3 jefes de palacio. Los 3 son nombramientos apetecidos por la alta nobleza, ya que suponen máxima cercanía al rey, con el consiguiente logro de confianza y el consecuente grado de influencia. Aunque albéitares y veterinarios que ejercen en la Real Caballeriza mantienen su independencia profesional, hay caballerizos mayores que han desempeñado un papel relevante en el desarrollo de la profesión. El duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III, que materializa la llegada de la veterinaria a España al designar a Bernardo Rodríguez para acudir a la escuela de Alfort y ser el impulsor de una escuela de veterinaria civil, proyecto que concluye con su fallecimiento. El marqués de Bélgida, caballerizo mayor de Carlos IV y de Fernando VII, que mantiene la pervivencia de la albeitería mediante el control de la profesión ejercido desde la Real Casa, frente a la ya en ese momento élite profesional de la escuela veterinaria. Y el marqués de Cerralbo, caballerizo mayor de Isabel II, defensor de la veterinaria científica, que es el encargado de desarrollar la estrategia para la desaparición del Real Tribunal del Protoalbeitarato mediante su absorción por la Escuela de Veterinaria. Ya hemos nombrado a los 3 jefes de palacio. Del sumiller de Corts dependen administrativamente el primer médico de cámara, a la vez presidente del poderoso Real Tribunal del Protomedicato, el primer cirujano de cámara y el boticario mayor. Y del caballerizo mayor dependen administrativamente los mariscales de número de la Real Caballeriza, que son los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Ambos reales tribunales, Protomedicato y Protoalbeitarato, son la forma que la corona tiene de controlar unas profesiones consideradas en la práctica de especial interés para el país. Porque desde la constitución en el siglo XV del Real Tribunal del Protoalbeitarato, institución encargada de examinar a los aspirantes al título de maestro herrador y albéitar, que permite el ejercicio de la profesión en todo el reino, el título de alcalde examinador del Real Tribunal está unido siempre, sin excepción, a ese nombramiento, siendo ambos de carácter vitalicio. El poder establecido ha reconocido históricamente la importancia del mantenimiento de la salud de los equidos y, por extensión, de los profesionales encargados de su asistencia clínica. La mera existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato acredita esa importancia. Desempeñar el cargo de herrador y albéitar de número ha sido siempre un alto honor, generador de relevancia social y de altos ingresos económicos, y, por supuesto, de una gran responsabilidad, dada la cercanía profesional al rey.
El maestro albéitar que comienza a ejercer en la Real Caballeriza formando parte del escalafón oficial es inicialmente designado atendiendo a su prestigio profesional. Empieza como ayuda de herrador de caminos, asciende a herrador de caminos y, por fin, a herrador y albéitar de número. La denominación oficial de la máxima categoría varía cuando a 10 de agosto de 1793 Segismundo Malat jura el cargo utilizando por primera vez la denominación oficial de mariscal de número. Una categoría ajena al escalafón es la de mariscal de la Real Caballeriza. Está reservada a profesionales contratados por su reconocida valía que perciben ingresos superiores a los numerarios. No hay que confundir con el mariscal de número, que, como hemos dicho, es la cúspide del escalafón oficial. Conocemos la presencia en la Real Caballeriza de 5 mariscales, 4 de procedencia extranjera, contratados por su reputación profesional y que llegan para hacerse cargo de unos caballos determinados, siempre destinados a enganche. Joseph Antonio, portugués, que se incorpora en 1746 para hacerse cargo de los caballos tigre recién regalados al rey. Juan Nerpel, austríaco, que lo hace en 1750 encargándose de los caballos frisones, cuya presencia en la Real Caballeriza tenemos documentada desde 1706. Xavier Leonelli, posiblemente napolitano, y Antonio Perla, en 1760 para hacerse cargo de los caballos napolitanos. Y Bernardo Rodríguez, nombrado mariscal como deferencia económica a su condición de veterinario. Por orden del Caballerizo Mayor, duque de Medinaceli, a 1 de junio de 1760, Xavier Leonelli y Antonio Perla son nombrados mariscales de los caballos de coche y de silla de la Real Caballeriza, con un sueldo de 16 reales diarios y además 16 reales mensuales por cada uno de los caballos asignados para su asistencia clínica y herrado, valorándose económicamente según la contrata general cada acto veterinario realizado y cada medicamento prescrito. Además, se les otorga vivienda por cuenta de la Real Caballeriza, media calesa y 2 acémilas de carruaje para asistir a las jornadas, renovación de vestuario como a los albéitares de número, cada 3 años, y 5 reales diarios para pagar a un mancebo. Quedan así encargados de la asistencia clínica y el herrado de los caballos que vienen de Nápoles destinados a labores de enganche, en número superior a 80, que se estabulan en la caballeriza existente en el Buen Retiro. Perla reside en una vivienda situada en el Buen Retiro para mantenerse cerca de los caballos a los que asiste. Si bien todos los dependientes de la Real Caballeriza que han llegado de Nápoles acompañando al rey perciben un sueldo superior al de los que ya formaban parte de ella con anterioridad, el caso de los mariscales es paradigmático. Perciben un 389% más de sueldo anual y un 145% más por cada équido atendido mensualmente. Antonio Perla Coprarini nace en marzo de 1728 en Dresde, Alemania, la misma ciudad de nacimiento de sus padres. Comienza haciéndose cargo de los caballos napolitanos para después ser el responsable de todos los caballos de tiro de la Real Caballeriza, cuyo número oscila entre los 172 existentes en 1789 y los 316 de 1796. Por supuesto, cumple con la obligación de acudir a los desplazamientos a las jornadas a los reales sitios. Por su parte, Xavier Leonelli, que había llegado con él, regresa a Nápoles 10 años después. Pero no es posible hablar del alemán Antonio Perla sin relacionarlo con el vallisoletano Bernardo Rodríguez. Iremos viendo los motivos. Tras permanecer pensionado por el rey en la Escuela de Veterinaria de Alfort, Bernardo Rodríguez obtiene su título de veterinario en julio de 1780. A su regreso a España, se reincorpora a la Real Caballeriza en el Real Sitio de San Lorenzo. Luego que regresó a este sitio Bernardo Rodríguez desde París, en cuya corte permaneció 4 años por disposición y a expensas del rey, he dado cuenta a su majestad de su llegada. Noticioso su majestad de su aplicación y adelantamientos, me ha mandado por su orden verbal dispóngase le asocie con el mariscal Antonio Perla para que asista y cuide del número de caballos que se le destinará y que se le abone por cada cabeza lo propio que ha dicho Perla. Igualmente, quiere su majestad que al citado Bernardo se le reconozca y tenga por mariscal de la Real Caballeriza. Así, por expreso deseo del rey Carlos III, el veterinario Bernardo Rodríguez comienza a ejercer en compañía de Antonio Perla, su albéitar preferido, ambos con la categoría de mariscal, en ese momento la de mayor reconocimiento profesional y retribución económica. Pero con una importante diferencia entre ambos. Mientras que Perla no pertenece al escalafón, Rodríguez sigue manteniendo oficialmente su puesto como ayuda de herrador de caminos. De esta forma, se articula su permanencia en la Real Caballeriza en espera de su promoción natural.
La relación profesional de Perla y Rodríguez se extiende a lo largo de los años, representando un ejemplo de afinidad personal y profesional, a pesar de la diferencia de edad y de formación, e independiente de la relación familiar que desde 1781 les vincula, al ser María Soulás, esposa de Rodríguez, sobrina política de Perla. En 1782 realizan ante notario un poder recíproco para cobrar cada uno los sueldos, gastos y emolumentos del otro, que es una manera de facilitarse el trabajo. Cuando en agosto de 1787 Bernardo Rodríguez ocupa la plaza de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, pasa a percibir el sueldo oficial que le corresponde, 1.500 reales anuales y 11 reales por cada caballo asignado, es decir, que su ascenso viene acompañado de un importante recorte de ingresos. Desde el 1 de mayo de 1789, Perla y Rodríguez son destinados por Real Orden a la asistencia clínica de todos los caballos, desplazando a los otros 2 albéitares de número al cuidado de las mulas. La consideración profesional de Perla y Rodríguez alcanza así su cota máxima. Pero su suerte cambia drásticamente. Por Real Orden de 4 de agosto de 1791, Segismundo Malat se incorpora al primer plano de la actividad profesional. Por orden del Caballerizo Mayor, recibida verbal de Carlos IV, se retira la confianza profesional depositada en Perla y Rodríguez y se le otorga a Segismundo Malat, nombrado herrador y albéitar supernumerario. Además, se elige una forma denigrante de expresar su separación. Habiendo observado el rey la morosidad que hay por parte de los mariscales en la curación, asistencia y pronto socorro de los caballos enfermos, y lo ha acreditado al haberse muerto 4 de los destinados a su real persona, me ha mandado que al mariscal supernumerario Segismundo Malat se le encargue la curación y asistencia de los que cayesen enfermos. Malat desplaza de sus puestos de privilegio a Perla y a Rodríguez, y a 18 de octubre de 1793, la Escuela de Veterinaria de Madrid abre sus puertas como institución militar y con Malat como director. Se planifica el vínculo de la nueva institución con la Real Caballeriza y con el Real Tribunal del Protoalbeitarato, y el modo de lograrlo es mediante la persona de Malat, que a su condición de militar y director de la escuela unirá la de mariscal de número de la Real Caballeriza y la de alcalde examinador del Protoalbeitarato. Esta explicación la consideramos necesaria para evidenciar el motivo por el que Bernardo Rodríguez, un veterinario civil, es relegado de la máxima consideración profesional en la Real Caballeriza y cómo arrastra en ese movimiento al mariscal Antonio Perla. En contraposición, 9 meses después de su degradación profesional, Rodríguez solicita en instancia elevado al rey el abono de los 16 reales diarios que le habían sido asignados al ser nombrado mariscal. Su solicitud es informada favorablemente por el Caballerizo Mayor y aprobada por Real Orden. La concesión se produce en el momento de mayor debilidad de Rodríguez en la institución. Sin embargo, logra los apoyos necesarios para su aprobación, pudiendo entenderse como un reconocimiento a la arbitrariedad de la situación. Por su parte, Antonio Perla sigue siendo altamente valorado y se le hace saber. Por Real Orden de 27 de marzo de 1797 se le concede el distintivo de un galón de 2 dedos de ancho en la vuelta de la casaca del uniforme. Esta concesión está precedida por 2 informes enviados por el Caballerizo Mayor al rey, relatando minuciosamente los méritos de Perla. Tras 50 años sin viajar a su país natal, en 1798 se concede a Perla licencia por 1 año para viajar a Alemania, percibiendo su sueldo completo. En mayo del 99 se prorroga la licencia 1 año más, con su sueldo íntegro, y en abril de 1800 una nueva Real Orden prorroga un 3er año la estancia alemana. Pero 3 meses después, Perla se reincorpora a su actividad profesional en la Real Caballeriza. Una concesión durante un periodo tan dilatado de tiempo y percibiendo su sueldo íntegro es indicativo del aprecio profesional que se tiene por Perla. Antonio Perla representa un caso excepcional, tanto de longevidad como de actividad profesional. En febrero de 1808 se le concede que el ayuda de herrador de caminos José María Montero sea nombrado su ayudante. En ese momento está a punto de cumplir 80 años y se mantiene en activo. Fallece el 3 de abril de 1811, con 83 años de edad. Permanece durante 51 años en la Real Caballeriza, siempre al margen del escalafón oficial, y 62 años al servicio de Carlos III y de Carlos IV, tanto en el Reino de Nápoles como en el Reino de España. Nos adentramos en la vida personal de Antonio Perla. Casado con Ana Catalina Rus, de origen suizo,
Ana fallece sin hijos en diciembre de 1768 en su residencia del Real Sitio del Buen Retiro. Como era costumbre en la época, el matrimonio había realizado ante un escribano de Madrid declaración de pobres de solemnidad. 7 años después, Perla contrae nuevo matrimonio con Juana María Menetrier, natural del condado de Borgoña. Es soltera y se había incorporado al servicio doméstico de Perla y de su esposa en el Buen Retiro 10 años antes, donde permanece desde entonces. En septiembre de 1793, en el Diario de Madrid, se inserta un anuncio en el que se comunica la necesidad de contratar una buena cocinera en la casa de don Antonio Perla, en la que no habitan más que el propio matrimonio y un sirviente. Esta anecdótica noticia refrenda nuestra opinión sobre el elevado estatus económico y social alcanzado por los albéizares y veterinarios que ocupan puestos relevantes en la Real Caballeriza. En agosto de 1794 se cita a Antonio Perla para prestar declaración en la causa criminal abierta en el juzgado, a instancia y queja de su esposa Juana María, en la que ya había prestado declaración como testigo el criado de Perla. Es condenado a 4 meses de arresto, embargándosele la tercera parte de su sueldo para destinarlo al pago de los gastos de conducción y reclusión. Es internado en San Antonio de la Cabrera, suponemos que en una dependencia del convento regentado en ese periodo por frailes franciscanos y situado a escasos 60 kilómetros de Madrid. Señalamos los ahora denominados malos tratos o violencia machista, en la época eufemísticamente conocidos como desavenencias conyugales, como la causa más probable del proceso iniciado por Juana María contra su marido. Fallecido Perla y concluida la Guerra de la Independencia, se concede por Real Orden de 21 de septiembre de 1814 a su viuda la cantidad de 6 reales diarios como pensión de viudedad, pagados por la Tesorería General de la Real Casa. Realmente se le otorgan en concepto de limosna y mientras mantenga su estado civil de viuda, como era lo usual. Aún en 1816, la viuda de Antonio Perla dirige una instancia elevada al rey, dando cuenta de la deuda que Segismundo Malat tiene con ella, por la que se mantiene causa abierta en el juzgado de la Real Caballeriza. La cuantía de la deuda supera los 23.000 reales. Malat pagó con la retención de las cantidades percibidas del protoalbeitarato. En varios momentos de este trabajo hemos aludido a la evidencia afinidad personal y profesional existente entre Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, al margen de su relación familiar, ya que una y otra circunstancia, como todos sabemos, no han de estar necesariamente unidas, y que culmina con José Antonio Rodríguez, hijo mayor de Bernardo, como heredero de Antonio Perla, que tras sus 2 matrimonios fallece sin descendencia. Nos adentramos ahora en la actividad profesional desarrollada por Perla en la Real Caballeriza. La documentación existente en el Archivo General de Palacio nos permite conocer de forma pormenorizada y completa su día a día profesional. Disponemos de las cuentas mensuales presentadas por cada mariscal a contaduría desde el año 1789 al de 1808. Facturan importes por 3 conceptos: por cada caballo o mula asistido, herrado y medicinado, por el número de baños medicinales aplicados y por los medicamentos y productos de dieta prescritos. La información proporcionada es extremadamente completa, pues en la Real Caballeriza se considera medicina a todo producto destinado a mejorar la salud de los équidos, ya sean medicamentos simples o compuestos, géneros extraoficinales, alimentos de dieta o actos profesionales, que obligatoriamente han de estar administrados mediante papeleta prescrita por el mariscal. Hemos realizado un tratamiento quinquenal de la información, lo que nos permite tanto el minucioso conocimiento y evolución de la terapéutica utilizada por Antonio Perla, como su comparación con las utilizadas por Bernardo Rodríguez y Segismundo Malat. En 1790 destaca la preponderancia de las preparaciones de uso externo, ya sea en forma de ungüentos, emplastos, cataplasmas o lavatorios, ascendiendo el importe presentado por Perla al doble del presentado por Rodríguez. El albéitar recurre a la prescripción y dispensación en una botica únicamente cuando la obtención de los componentes de la fórmula resulta difícil o el grado de complejidad en la elaboración es alto, lo que para los mariscales de la Real Caballeriza no supone un inconveniente en ninguno de los 2 casos, pues a sus elevados conocimientos unen la disposición de todo tipo de medios y recursos. Para llevar a cabo tanto los actos profesionales como los tratamientos farmacológicos que prescriben a los caballos enfermos, los mariscales se abastecen de simples, que pagan ellos mismos, presentando posteriormente el recibo correspondiente para que les sea abonado por la Real Caballeriza. Este complemento informativo nos permite tener una visión completa del arsenal terapéutico utilizado por Antonio Perla.
La forma de entender la terapéutica es distinta en Perla y en Rodríguez. Mientras que el primero llega a utilizar 74 principios activos y productos diferentes, el segundo utiliza un número sustancialmente menor, 52. Mayor diferencia hay entre Perla y Malat, ya que mientras el primero se caracteriza por la amplia gama de recursos farmacológicos y por ser seguidor de la polifarmacia, el segundo utiliza un número mucho menor de variedad de formulaciones, que además tienen una composición mucho más reducida, estando más próximo a la tendencia de utilización de simples. Son 11 los ungüentos de diferentes clases contenidos en las cuentas de Perla, frente a los 7 utilizados por Rodríguez y los solo 2 de Malat. Lo mismo sucede con los lavatorios, siendo 5 clases diferentes los utilizados por Perla, con un importe total de 748 reales, frente a las 2 clases prescritas por Malat, pero con un importe de 6.640 reales. En el año 1800 hay un hecho muy destacable. Malat es expulsado en enero del servicio activo en la Real Caballeriza. Sigue manteniendo su nombramiento como mariscal de número, aunque sin ejercicio, lo que le permite seguir ostentando su nombramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. La causa de su separación son los abultados importes de gasto que presenta mensualmente, que alcanza su punto álgido en 1799, con un importe anual de 216.000 reales. Malat busca el máximo rendimiento económico personal. Durante el año 1800, la responsabilidad en la atención de los séquitos de la Real Caballeriza vuelve a recaer en Rodríguez y Perla. Durante este año se produce un descenso en el gasto de un 35% respecto al año anterior. También en 1805 son Perla y Rodríguez los responsables, como lo fueron en 1790, lo que unido a que el número medio de caballos sea de 911, casi el mismo en ambos años, nos permite observar la evolución en la terapéutica veterinaria. La primera diferencia es su importe. Entonces fue de 30.500 reales y ahora de 139.300. Del proceder de Malat se aprovechan el resto de mariscales aumentando sus ingresos, aunque sin llegar al extremo de aquel. Perla está ya en un segundo plano. En este transcurso de tiempo, prescripciones como los electuarios han sido sustituidos por cataplasmas, emplastos y opiatas, y se han incorporado un alto número de actos veterinarios, como bebidas pectorales y cordiales, lejías y puchadas, prescribiéndose cada vez en mayor medida digestivos y colirios. De las prescripciones destacadas como más utilizadas durante este año, solo cernadas y juncadas fueron utilizadas significativamente 15 años antes. Tantas variaciones en la terapéutica veterinaria y en un espacio de tiempo tan corto las consideramos producidas por la influencia ejercida por Malat sobre Perla y Rodríguez, instaurando también la utilización masiva de actos veterinarios de carácter preventivo. Al respecto de la actividad concreta del herrado, podemos aportar algunas características de la labor desarrollada por Perla y Rodríguez, que hierran a los caballos de los que son responsables con método diferente al herrado a la española o en frío, utilizado por los otros mariscales, por lo que necesitan como ayudantes a jóvenes extranjeros. El marqués de Villena, caballerizo mayor, a solicitud del conde de Florida Blanca, emite su opinión, que llega al fondo del asunto. El método de herrado utilizado por Perla y Rodríguez es más dificultoso en esfuerzo y conocimiento, necesitándose más tiempo para llegar a ser nombrado maestro herrador que con el método regular, por lo que los mancebos españoles prefieren, tras únicamente 2 años y un menor trabajo, ser examinados y acomodarse en algún partido, mientras que los extranjeros no pueden presentarse al examen por la documentación que se les exige y abandonan. Para evitarlo, solicitan al rey que estos servidores, cuando lo merezcan, pasen a ocupar plaza de supernumerarios, lo que motivaría su continuidad. Se aprobó su solicitud. Trabajar para la administración tiene inconvenientes, sobre todo cuando se han de adelantar los recursos económicos para realizar el cometido profesional. En noviembre de 1805, la deuda con Antonio Perla y Bernardo Rodríguez alcanza la astronómica cifra de 447.394 reales y 21 maravedís. Para cobrar, recurren a una ingeniosa práctica: introducir libres de pago de los derechos de extranjería, azúcar, cacao y quina desde Hispanoamérica. Podemos suponer las dificultades de estos veterinarios que por necesidad ejercen como empresarios importadores, pero fue su única salida para enjugar la deuda. Mostramos algunos detalles del carácter ilustrado de Perla. Entre los suscriptores del Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, encontramos a Antonio Perla y a Bernardo Rodríguez. Para realizar la reseña de este periódico,
acudimos a la descripción que de él hace la Biblioteca Nacional de España. Es el periódico que mejor contribuyó a la difusión del pensamiento ilustrado, de carácter europeísta, cosmopolita y partidario del progreso, y crítico con la intolerancia y el fanatismo. El Semanario de Agricultura y Artes del 14 de junio de 1798 abre el número con un largo artículo bajo el epígrafe Agricultura, dedicado a la falta de innovación de los arados empleados en España. Y finaliza con una cita al pie. Debemos a don Antonio Perla, mariscal de las Reales Caballerizas, un buen modelo del arado que señala la figura 2, el cual han copiado ya algunos agricultores curiosos y podrá cualquiera examinarle cuando guste. Perfectamente identificado profesionalmente, Perla diseña un evolucionado modelo de arado señalado como ejemplo a seguir. Otra muestra es la realización del esqueleto desmontable de un caballo, que forma parte del legado de Bernardo Rodríguez a la Escuela de Veterinaria de Madrid. Tiene finalidad docente, aunque dudamos de su empleo en la enseñanza de los alumnos de la escuela por el duradero y enconado enfrentamiento con Segismundo Malat, director de la institución. Acercándonos al final, analizamos la obra escrita de Antonio Perla. En el manuscrito de Bernardo Rodríguez, que tiene por título Causas, signos y curación de la enterocele o hernia intestinal, escrito en 1786, resalta la importancia profesional de Antonio Perla al atribuirle el primer método curativo que resuelve la hernia inguinal estrangulada, y reconoce abiertamente que fue Perla quien le enseñó a conocer y curar mediante la operación de la taxis. Ese mismo año, Alonso de Rus publica Guía Veterinaria Original, alabando igualmente a Antonio Perla en el capítulo de su trabajo dedicado a las hernias. Afirma que depositó en nuestras manos el verdadero remedio, mejor disera, el tesoro veterinario más rico y abundante, cual es el de dar vida a todos los animales que padecen esta dolencia. En el catálogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, publicado en 1790 de forma anónima, pero que, como ya documentamos, tiene por coautores a Bernardo Rodríguez y a Francisco González, al tratar sobre la hernia inguinal estrangulada, explican que no fue hasta el año 1759 en que don Antonio Perla nos enseñó a conocerla y curarla por la taxis, habiendo sido este mal, hasta dicha época, el que nos ha privado de infinitos caballos. Esta misma anotación se incluye en el curso completo Diccionario Universal de Agricultura, de Rocier, traducido por Juan Álvarez Guerra en 1800. Nicolás Casas, de Mendoza, catedrático y director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en el Boletín de Veterinaria del 15 de abril de 1846, recoge el comentario realizado en el catálogo sobre Antonio Perla, afirmando además que conviene rebajar una gloria injustamente atribuida al veterinario Girard por sus paisanos los franceses, los cuales, a imitación suya, dicen ser el primero que ha indicado la operación de la taxis. La demostración que acabamos de hacer denuncia el engaño y falsedad, pues don Antonio Perla enseñó a practicarla en 1759 y Girard publicó su tratado de hernias en 1827. Pero en sus respectivas obras escritas, ningún autor documenta su información ni da pista alguna. En la Real Biblioteca se custodian dos obras manuscritas, encuadernadas en un solo tomo, cuyo autor es Antonio Perla. La primera de ellas tiene por título El albaitre caminante, que en los viajes y campañas cura con presteza a los caballos. Consta de 461 páginas y tiene 79 capítulos. Este manuscrito no está incluido en ninguna recopilación bibliográfica veterinaria, dando por primera vez noticia de su existencia Ávila Alexandre en las 7ª jornadas de Historia de la Veterinaria, describiendo brevemente características y contenido general. Muy poco tiempo después, en nuestra tesis doctoral en farmacia y a partir de la documentación perteneciente al Archivo General de Palacio, proporcionamos abundantes datos personales y profesionales de Perla y reprodujimos en los anexos la descripción realizada sobre la operación de la taxis en la hernia inguinal del caballo. Documentamos así las afirmaciones realizadas por los diferentes autores. Perla comienza definiendo los síntomas de la enfermedad, que termina siendo mortal transcurridas 24 horas, los motivos por los que se produce, y detalla la forma de proceder, de modo que siguiendo sus indicaciones pueda realizarse la operación de forma práctica, desde cómo situar y sujetar al caballo a cómo manualmente se realiza la reducción intestinal. Jean Girard finaliza sus estudios de veterinaria en 1793 en la Escuela de Alfort. 2 años más tarde obtiene la cátedra de anatomía. Entre otras obras, escribió una monografía sobre las hernias inguinales del caballo en 1827, es decir, 50 años después del manuscrito de Perla.
En el prefacio, Girard lo asume como un tema completamente nuevo en veterinaria. Nos llama la atención la coincidencia en el uso del término taxis, previamente entre españoles y después entre franceses. En nuestra opinión, se debe a un origen común. No olvidemos que en enero de 1777, Bernardo Rodríguez comienza a cursar los estudios de veterinaria en la Escuela de Alfort, que durante el curso 79-80 ejerce como profesor ayudante de la asignatura de anatomía y que para entonces ya conoce la técnica de Antonio Perla, que éste realiza en los caballos de la Real Caballeriza, a cuyo escalafón Rodríguez pertenece desde 1774. Por ello, tal y como expone Vives Vallés, es Rodríguez quien, ante algún caso de hernia inguinal aparecido en la Escuela de Alfort, muestra cómo se identifica y trata tal padecimiento en la caballeriza española. El albaitre caminante es un trabajo eminentemente práctico. Perla pone especial énfasis en la explicación de los que denomina remedios de acción rápida, aquellos que permiten seguir el viaje en campañas o desplazamientos. Las intervenciones quirúrgicas que explica o recomienda son las mínimas, limitándose al uso de la navaja de corte en algunas incisiones o en las frecuentes intervenciones podales. Prácticamente todos los remedios son farmacológicos, que, como ya hemos documentado, conoce bien y utiliza de forma variada. Incluye una dedicatoria al príncipe de Asturias, cuyo nombre no explicita, aunque se deduce que se trata del futuro Carlos IV, proclamado príncipe de Asturias en 1760. Pide Perla su protección y amparo para poder publicar la obra, que para el bien del público e instrucción de algunos herradores ignorantes he compuesto. Si bien no logra ganar el aprecio necesario y la obra queda inédita. Interesante nos parece la pésima opinión que tiene de los albéitares españoles. Hace referencia directa a la mala práctica de algunos, aunque sin citar nombres concretos. No podemos dejar de señalar un reconocimiento más hacia la actividad profesional de Antonio Perla, realizado por Francisco González en las páginas del ya mencionado Rocier, en el que al referirse a la voz herradura anota: con igual gusto fue recibida la práctica de cortar el callo o los callos de la herradura que debía aplicarse al caballo con cuartos, luego que se vio hacerlo a don Antonio Perla, sabio alemán, a quien debe la España este método de herrar. Hemos creído oportuno hacer esta advertencia para que nadie le quite la gloria de haber aplicado este descubrimiento al arte de herrar a la española. Epílogo. A lo largo de estas páginas nos hemos adentrado en aspectos personales y profesionales de Antonio Perla. Este conocimiento nos lleva a afirmar que estamos ante un albéitar altamente cualificado y, como tal, considerado en su época. Es un integrante del reducido grupo de albéitares renovadores que forman la minoría culta que conocemos como ilustrados. La élite que en ese momento histórico hace avanzar cada área de la ciencia. En la Real Caballeriza, durante la segunda mitad del siglo XVIII, solo Antonio Perla y Bernardo Rodríguez muestran la inquietud profesional suficiente para encuadrarse en el movimiento ilustrado. Es decir, la élite profesional que se encarga del cuidado de la selecta y muy numerosa caballeriza del rey, que cuenta con los mejores medios técnicos a su alcance y la que desde el Real Tribunal del Protoalbeitarato rige la profesión, no forma parte de la vanguardia profesional. La actualización de la figura de Antonio Perla se vería culminada si el proyecto de publicación de un facsímil de su manuscrito, realizado por el Ministerio de Defensa de España y personificado en el general de brigada veterinario Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, y en la subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio, Margarita García Moreno, logra los apoyos necesarios para salir adelante. Cuando en nuestros trabajos hemos hecho referencia a Antonio Perla, concluíamos invariablemente con la misma anotación: una de las figuras olvidadas de la albeitería española del siglo XVIII. Sirva este discurso, realizado ante el elegido auditorio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, como modesta aportación al reconocimiento de un ilustre de la albeitería española. He dicho. A continuación va a prestar juramento ante el secretario general. Yo, Ángel Salvador Velasco, doctor en veterinaria por la Universidad de Extremadura, prometo acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en este documento de toma de posesión. Madrid, a 23 de octubre de 2017. A continuación se le va a imponer la medalla correspondiente. En nombre de Su Majestad, el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde y a su elección quedará incorporado a la sección quinta de Historia de la Veterinaria. Enhorabuena. Y a continuación también le entrego el diploma acreditativo de académico correspondiente de esta institución. Muchísimas gracias. Muy bien a todos, pues nada, para finalizar el acto, pues muchas gracias por la presencia de todos ustedes y vamos a proceder a levantar el acto. Muchísimas gracias.